Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la tercera clase de límite. Hoy vamos a trabajar con cálculo de límites. Vamos a ver propiedades y algunas reglas para calcular límites. En primer lugar, vamos a recordar que en el límite no nos interesaba que la función esté definida en el punto, pero esto sí puede pasar. Entonces, cuando esto pasa, cuando el valor de la función coincide con la imagen en C, decimos que este tipo de funciones son continuas en C. Entonces, calcular estos límites, para estas funciones es muy sencillo, porque en realidad lo que se hace es sustitución directa, ya que el valor del límite coincide con la imagen de la función en C. Entonces, si eso pasa, que es lo que vamos a ver, el tipo de funciones que vamos a ver, lo que vamos a hacer es ver teoremas de límites de operaciones con funciones para saber cómo aplicarlos y para poder calcular los límites. Los dos primeros límites que vamos a ver son los límites más sencillos, que son el límite de la función constante, o sea, f de x igual k es cualquier número real, y su gráfica es una recta paralela al eje de las x. El dominio es todos los reales y la imagen es el k, el número k. Entonces, el límite de una constante es la misma constante, porque cualquiera sea el x que estemos tomando cerca de C, las imágenes de esos x siempre van a ser el valor k. Entonces, ese límite es muy sencillo. De la misma manera, bueno, acá tenemos dos ejemplos. Ahora, si tenemos la función idéntica, igual x o f de x igual x, esta función tiene dominio todos los reales, imagen todos los reales. Es la función que me devuelve lo que le doy como entrada. Entonces, el límite, para calcular el límite para esta función, es directamente reemplazar la x por c. Por ejemplo, estos dos. Ahora, cuando vamos a trabajar con operaciones, con funciones, y queremos calcular límite de funciones, vamos a enunciar el segundo teorema, el teorema 2. ¿Y qué dice este teorema? Bueno, primero, que si los límites de f y de g existen cerca de c, esto significa esto, ¿no? Si existe el límite de f y existe el límite de g cerca de c, entonces tenemos estas cuatro primeras propiedades. La segunda propiedad dice el límite de una constante por una función. Constante es cualquier número que yo tenga acá. Esto va a ser la constante por el límite de la función. Fíjense que L mayúscula es el límite de f, cerca de C. Bueno, de la misma manera, el límite de una suma o una resta es la suma o resta de los límites. Lo mismo para el producto y para el cociente, con la condición de que esto va a ser el límite del cociente, es el cociente de los límites, siempre que el límite del denominador no sea 0. Pero es importante que se tenga en cuenta lo que este teorema dice. Este teorema dice que esto yo lo puedo escribir, por ejemplo, esta primera propiedad, la suma o resta de funciones. El límite de una suma o una resta es la suma o la resta de los límites siempre que los límites de f y de g existan cerca de c. No dice otra cosa. Por ejemplo, miremos algo que no dice.
Supongamos que nos piden calcular el límite del producto de f por g cerca de 0, y estas son las funciones f y g. Veamos cómo se comportan sus gráficas cerca de 0. Es evidente que el comportamiento de g cerca de 0 es bueno, de hecho existe límite, y es una función polinómica, así que estas funciones no tienen problema. Sin embargo, el límite de f no existe en 0. De hecho, a f, ¿qué le pasa? Tiene un comportamiento no acotado. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Cerca de 0, las imágenes crecen o decrecen sin cota. Entonces, el límite de f en 0 no existe. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos estas funciones? Muy bien. Veamos que acá, bueno, trabajando algebraicamente esto y factorizando, en esta parte podemos simplificar porque x no es 0, estamos en la vecindad de 0. Entonces ahí podemos simplificar porque x no es 0. Entonces obtenemos que el límite de ese producto es 1, a pesar de que el límite de f no existe. Entonces, ojo como decimos las propiedades. Que el límite de un producto de funciones exista no me asegura que por separado exista el límite de g y el límite de f en c. De hecho, acá no pasa. El límite del producto existe, pero el límite de f, que es una de las dos, no existe. Este sí. Veamos algo peor. Supongamos que ahora queremos calcular el límite de esta diferencia de funciones cerca de c, y f y g son estas funciones. Bueno, veamos de vuelta gráficamente. Gráficamente ambas no existe el límite en 0, porque ambas funciones son funciones que tienen un comportamiento no acotado cerca de 0. Sus límites no existen en 0. Ahora, si nosotros queremos hacer la diferencia, el límite de esta resta de funciones, y trabajamos algebraicamente, esto aplicando cancelación de los 1 y asociando términos y simplificando, llegamos a 3. O sea, el límite de esta diferencia, de esta resta de funciones cerca de 0 existe a pesar de que los límites de f y de g no existen. Entonces, ojo cómo pensamos y cómo decimos y cómo entendemos las propiedades. El límite de la diferencia va a ser la diferencia de los límites siempre y cuando el límite de f y el límite de g existan cerca de 0. Pero que yo conozca el límite de la diferencia, que sepa que eso es 3, nada me asegura que por separado yo pueda decir que entonces tengo asegurado la existencia del límite de g y del límite de f. De hecho, acá podemos ver que ninguno de los límites existe y sin embargo existe el límite de esta diferencia de funciones. Bueno, continuando con las propiedades del teorema 2, del límite del producto podemos extraer algunas otras propiedades. Por ejemplo, en el caso de que f y g sean iguales, entonces tendríamos el límite de potencia. De hecho, acá nos quedaría el cuadrado del límite de f. Y en general, si aplicamos sucesivas veces el límite de un producto, cuando lo que tenemos es la misma función, esto nos va a quedar
de esta manera. La enésima potencia del límite de f, siempre que el límite de f cerca de c exista. Si aplicamos a esta propiedad al caso en que tenemos la identidad, o sea que en este caso ahora es f de x es la identidad, reemplazando, tenemos otro resultado que es bastante interesante para lo que vamos a hacer ahora a continuación. Muy bien. ¿Qué son las funciones polinómicas? ¿Cómo definimos las funciones polinómicas? Esta es la expresión de una función polinómica, un polinomio. Un polinomio tiene esta expresión, es decir, es una suma resta, suma algebraica, donde el n es un entero positivo y puede ser 0. Bueno, no, perdón, el n es positivo. Esto puede ser 0. Cada uno de los a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, son los coeficientes de la función. Y son números reales en este caso. Podrían ser también números complejos, pero bueno, nosotros en este curso no vemos variables complejas, así que para nosotros solamente van a ser números reales. Y x es la variable independiente que lo que voy a encontrar de x en cada término son potencias de esta variable. El grado del polinomio va a estar donde figura x con el mayor exponente, la mayor potencia de x. Por ejemplo, si tenemos este polinomio, es un polinomio grado 3. El mayor exponente de x es 3. Los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, 3, menos 5 y 4. 4, que está solito, es decir que es 4x a la 0, que en este caso es el a sub 0, es el que se llama término independiente del polinomio. Ahora, bueno, una cosa que no dije es que el dominio de los polinomios son los reales, porque cualquier valor que demos como entrada, no vamos a tener ningún tipo de problema en calcular esta operación. Por eso el dominio de los polinomios son los números reales. Cuando queremos calcular el límite de un polinomio cerca de C, bueno, al tener esta expresión, lo que vamos a tener que hacer es el límite de una suma, o el límite de una resta, o ambas. Pero sería la primera propiedad, suma o resta de funciones. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es aplicar, bueno, aplicando el límite a esta suma, es mirar el límite de cada uno de estos términos. Yo lo voy a hacer solo con el término independiente y con este último término, con el enésimo término. El límite de esta expresión, ¿qué sería? El límite de una constante. Es la constante misma. Devuelve la constante. El límite de constante por función, porque esto es un número, la sub n es un número real. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que va a ser la constante por el límite de la función. ¿Y qué tenemos acá? El límite de una potencia, de una función potencia. Ya habíamos visto esto, que este límite va a quedar en este límite, el límite de la base elevado al exponente. Y lo que tenemos en la base es la función idéntica, así que esto directamente va a ser a sub n por c a la n.
Así que el polinomio que estamos viendo directamente es este, que si nosotros miramos lo que tenemos acá y lo que obtuvimos es justamente el valor del polinomio para cuando x es c, que es entonces el valor numérico del polinomio para x igual c. Entonces, para calcular el límite de un polinomio, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir el valor c por la variable x, porque el límite de un polinomio es el polinomio en c, el valor numérico del polinomio. Muy bien, por ejemplo, si tenemos así, bueno, esta era que teníamos como ejemplo. Acá yo lo que hice fue aplicar todas las propiedades como se debe, pero en realidad lo que uno hace en la práctica es directamente la sustitución de x por 2 en este caso, porque en realidad lo que obtenemos, el límite de un polinomio es directamente el valor de la imagen del polinomio en el c, en este caso en el 2. Por eso es p evaluado en 2, que es 18. Gráficamente es eso. Lo que estamos mirando es cerca de 2. Y las imágenes a que se acercan, obviamente a 18. Y además está pintado porque los polinomios son funciones continuas, es decir, no tienen agujeros y sus gráficas son gráficas suaves, dicho KCB para este caso. Muy bien, vamos ahora a las funciones racionales. ¿Cuáles son las racionales? Las racionales se definen como cociente de polinomios. Entonces, esta sería la forma de escribir una función racional, donde P y Q son dos expresiones como la que vimos recién. Pero el dominio de estas funciones ya no es todos los reales, porque están expresadas como cociente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en el denominador llegue un cero. Así que el dominio de estas funciones van a ser todos los reales menos los x, que hacen que el denominador, o sea en este caso q, sea 0. Pero a nosotros nos interesa calcular el límite de una función racional. Y no va a ser nada complicado, porque siempre que el límite del denominador sea distinto de 0, vamos a poder aplicar el límite de un cociente. Entonces, sería resolver esto. Como son polinomios, no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a obtener un número finito. El único problema que podemos tener es que aparezca como límite un 0 en el denominador, pero si no aparece, esto directamente es el valor de la función en el c, es decir, sustitución directa. Porque lo que hacemos es dividir el valor del polinomio del numerador en c dividido por el polinomio del denominador en c. Es decir, calcular el valor numérico al numerador, al denominador y dividir. Entonces, si la función es racional, también sustitución directa, salvo que el límite del denominador sea 0. Pero si no es 0, no hay ningún problema. Por ejemplo, si queremos calcular el límite de esta función, bueno, el denominador, x cuadrado menos 2, no se hace 0 cerca de 2. Eso es lo que yo tengo que notar. Entonces, esta función se va a poderle aplicar el límite de un cociente, que va a ser el cociente de los límites. O sea, esto. Y como en el numerador tengo polinomio y en el denominador tengo polinomio, por sustitución directa voy a obtener
el límite del numerador, que es 18, el denominador, que es 2, o sea que el límite de esta función racional es 9. O sea que si miramos gráficamente, estamos mirando que cerca de 2, las imágenes a que se acercan a 9. Y además está pintado, porque esta función está definida en 2. ¿Dónde tiene problemas? Tienen los problemas donde su denominador es 0, o sea, ¿dónde? En menos raíz de 2 y raíz de 2, que es donde se ven estos comportamientos no acotados. Pero fuera de eso, calcular el límite es muy sencillo. Ahora, si tenemos polinómicas, pero por tramos. Supongamos que tenemos esta función. La función es eso. Dice que si los valores de x son menores que 2 o igual a 2, lo que toma esta función, el comportamiento que toma es este. Este tramo es un polinomio. Ahora, si x es mayor que 2, entonces el comportamiento de la función es este. Bueno, para poder calcular lo que nos están pidiendo, a nosotros nos están pidiendo si existe que obtengamos el límite de esta función cuando x está cerca de 2. Y para eso, como está definida la función, tenemos que obtener los límites laterales, es decir, el límite por izquierda de 2 y por derecha de 2. Ese es el límite lateral izquierdo. Es decir, tomando valores de x que están cercanos a 2, pero por la izquierda, tengo que tomar este tramo. Pero como es un polinomio, ya sabemos que los polinomios los tengo que evaluar simplemente sustituyendo el valor, en este caso 2, por x. Y esto me da 3. Ahora, el límite lateral por la derecha, hacemos lo mismo, 2x menos 3 es una polinómica también, así que por sustitución directa, esto da 1. Bueno, ¿existe el límite de esta función en 2? Los límites laterales existen, pero son distintos. ¿Qué nos decía entonces el teorema de la otra clase, no de la primera clase? Que si existen, pero son distintos, entonces no existe el límite de esta función en 2. ¿Qué significaba esto gráficamente? Y gráficamente va a existir un salto, pero finito, en la función cuando los x están cerca de 2. Hay un salto finito. ¿El límite existe? No. ¿Los laterales existen? Sí, pero son distintos. Entonces no existe el límite de la función en 2. Bueno, este es un caso, otra de los teoremas, el límite de la función radical, es decir, cuando tenemos la raíz de una función. Bueno, si la función tiene límite cerca de c, entonces calcular esa raíz es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es aplicar todas las reglas que vimos recién, todas las técnicas, todas las propiedades, a la raíz del radicando. ¿El radicando quién va a ser? El límite de la función f. ¿Sí? Es la raíz del límite de esta función. Si n es impar, es para no importa el signo que tenga esto. Pero si n es par, es decir, índice impar, perdón, índice par, entonces le tengo que pedir que esto sea mayor que 0 para poder resolver. Bueno, si es 0 también. Por ejemplo, si queremos calcular esta raíz, el límite de esta raíz
Es el límite de una polinómica. De polinomio ya sé cómo calcular límites, pero ahora aplicándole esta propiedad, esto nos va a quedar la raíz quinta del límite de ese polinomio. Y el límite del polinomio es directamente el valor de la función en 2. O sea que esto queda así, y esto nos da raíz quinta de 18. Y ahí termina ese ejercicio. Muy bien. Ahora completamos, ya tenemos 6 propiedades, más las propiedades de funciones polinómicas y racionales. No, y sí, racionales, y acá está mal puesto. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio en donde no se pueden aplicar lo que se vio. Miremos en este. ¿Por qué no se puede aplicar en este ejercicio el límite de un cociente? Porque en el numerador el límite es 0, no pasa nada, existe y es 0. En el denominador el límite también es 0, existe, pero resulta que no puedo decir que el límite de este cociente es el cociente de los límites. ¿Por qué? Porque el límite del denominador es 0. Entonces la propiedad no decía eso. Así que, ojo con esto. Entonces, para poder resolver esto, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La propiedad no se puede aplicar, pero sí se puede trabajar en el cociente de esta función. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y podemos factorizar el numerador. Ahí se ve, así que factorizando el numerador y sabiendo que estas x no son 0, porque estamos mirando el límite. Y cuando miramos el límite, en este caso, estamos mirando x distinto de 0. En la vecindad de 0, pero distinta de 0. O sea que este límite es calcular el límite de 2 más x. Entonces, eso es 2. Gráficamente, ¿qué pasa? Bueno, la función que tenemos es esta. Su dominio son los reales menos el 0. Tiene un agujero en 2. No tiene imagen en 2. Ahora, si miramos esta otra función, son iguales salvo en el punto 0,2. Y bueno, y eso es porque en realidad esta función es x más 2, mientras que esta es la que tenemos acá. Estas dos funciones son iguales salvo en x igual 2. Perdón, en x igual 0. Salvo en x igual 0, ambas son iguales. Entonces, hay un teorema que dice lo siguiente. Si estas funciones son iguales para todo x salvo en x igual c, y el límite de esta función en c existe, entonces también va a existir el límite de esta y valen iguales. Eso es lo que dice ese teorema. Entonces podemos calcular el límite de esta función con el límite de esta otra función, siempre que pasa algo como esto. Esta tiene límite, entonces esta también tiene límite, y el límite de esta función es el límite de esta función, que en este caso es 2. Algo parecido va a pasar con esta función, que aparecen radicales en su numerador. ¿Ves? En esta función hay que ver
lo mismo, el límite del cociente no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque el límite del denominador es 0. Y el teorema no dice eso. Justamente dice que tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué técnica se puede hacer acá, se puede aplicar para obtener el límite de esta función? Notemos que tanto en el numerador como en el denominador nos dio 0. 0 sobre 0. Esa expresión es una expresión indeterminada. En el caso anterior también pasó igual. A ver, veamos. ¿Ves? En esta función también da 0 sobre 0 por sustitución directa. Bueno, entonces esta es la gráfica de la función que tenemos y lo que sí podemos ver es que esta función tiene el límite cerca de 0. Porque del comportamiento que tiene cerca de 0 es que las imágenes de esta función se acercan a este número, que no sé cuál es, pero se acercan a este número. Ahora lo vamos a poder determinar analíticamente haciendo un arreglito acá en esta función. Vamos a trabajarla algebraicamente, pero con la condición de los x. ¿Qué le vamos a pedir a los x? Le vamos a pedir que los x estén ¿dónde? Cerca de 0 a una distancia menor que delta, ¿no? Porque yo estoy mirando límite y el límite dice que los x tienen que estar cerca de 0. Si están cerca de 0 a esta distancia delta que yo defino, entonces los f de x tienen que estar cerca de este número que no sé cuál es, pero ahora lo vamos a determinar. Cuando aparecen raíces en el numerador o en el denominador, tenemos que racionalizar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Multiplicamos y dividimos por esta expresión, que en realidad, esta expresión, ¿qué es? Es multiplicar por 1. Fíjense que numerador y denominador son iguales. Si yo acá multiplico por 1, no cambio nada la expresión, porque 1 es el neutro. Y entonces a 1 lo que hago es, voy a escribirlo de otra manera. Y lo escribo como esta expresión roja que tengo acá. ¿Por qué? Porque este numerador que me quedó ahora, cuando yo multiplico, me va a aparecer diferencia de cuadrados. Si no se acuerdan, váyanse a revisar esto. Si no, consulten, pero esto es diferencia de cuadrados. Entonces, trabajando esto algebraicamente, llegamos a esta expresión una vez que cancelamos los 2. Ahora, para simplificar este 2, no hay problema, porque cerca de 0, sin ser 0, acordémonos que esto es algo que me está diciendo que en x no vale 0. Entonces, voy a poder simplificar las x y la expresión simplificada va a ser esta. Entonces ahora, si nosotros miramos gráficamente quién es esta función roja, y esta función, ¿qué le pasa? En 0, de hecho está definida, no tiene problemas en 0. Y esta es igualita salvo en 0. Porque en 0 esta función no está definida, mientras que esta función sí lo está. Y tiene límite, y es el límite que vamos a obtener para mi función. Entonces, calcular el límite de la función que me están dando es calcular el límite de esta expresión, que es esta. Entonces, trabajando esto, llegamos a que este numerito al que se acercan las imágenes de mi función, por izquierda y por derecha, ¿quién es? Es 1 sobre 2 raíz de 2. Sustitución directa en algún caso. Bueno,
espero que se vaya entendiendo. Vamos a hacer el último ejercicio. Y acá, esto está un poquito más complicado, pero no es nada complicado. Es una función que está definida como un cociente. Solo que además, en este cociente aparece una función que es la función valor absoluto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para ver si esta función tiene el límite en 0? Ojo, porque tengo que acordarme cuál es la definición de valor absoluto. Si no me la acuerdo, estamos fritos. ¿Se acuerdan? Esta era la función valor absoluto de x. Valía x o menos x. Va a valer x cuando los x son mayores o iguales que 0, o menos x si los x son menores que 0. Entonces, en mi caso, voy a tener que escribir a esta función por tramos. Porque, en primer lugar, el dominio de esta función no es todos los reales como es el dominio de la función valor absoluto. Porque el valor absoluto acá está en el denominador. Entonces esta función que tiene los reales menos el 0 como dominio. O sea que el 0 no puede ser dominio de esta función. Es por eso que acá aparecen los signos de mayor y menor solamente. Porque para valores mayores que 0, el numerador de la función no cambia, pero el valor absoluto es x. Y si los x son menores que 0, el valor absoluto es menos x. Así que con esta nueva forma de escribir la función voy a calcular de vuelta límites laterales y ver qué pasa. Bueno, acá lo que podemos ver es que en el numerador podemos factorizar, así que factorizando y simplificando este límite y acá luego aplicando sustitución directa, acá nos da 1 por menos 1, y aplicando ahora límite lateral por la derecha, y este valor nos da 1. Entonces, por izquierda tenemos el valor menos 1, por derecha el valor 1. ¿Existen los límites laterales? Existen. Pero ¿qué pasa? Son distintos. Gráficamente, ¿qué va a pasar? Un salto finito de la función en donde? En 0. ¿Existe el límite en 0? No existe, porque los límites laterales son distintos. Existen, pero son distintos. Gráficamente ya sé que iba a pasar algo así. ¿Por qué? Porque en 0 los límites laterales existen, pero son distintos. Eso es lo que pasa cuando tenemos algo como esto. Bueno chicos, hasta acá llegó esta clase, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima, que vamos a continuar con más propiedades de límite de funciones. Hasta la próxima.